Los virus infectan células. Los virus pueden infectar todo tipo de células. Pueden infectar células animales, células vegetales e incluso bacterias, lo que denominamos bacteriófagos. Por eso decimos que los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Pero qué quiere decir parásito intracelular obligado? Pues que los virus tienen la obligación, obligatoriamente se tienen que multiplicar dentro de una célula. Cuando un virus entra dentro de la célula es un auténtico dictador. Lo que hace es obligar a esa célula a que se ponga a producir virus. La célula deja de sintetizar sus propios componentes, deja de dividirse, deja de sintetizar sus proteínas y lo que se dedica a la célula es a producir el virus, a reproducir el virus. Los virus por eso son auténticos piratas de la célula y por eso denominamos que son parásitos intracelulares obligados. Los virus tienen que crecerse en cultivos celulares, en lo que llamamos un césped o un tapiz de células que infectamos con el virus. Una vez que la célula ha sido infectada, esas células se modifican, normalmente cambian de forma, se abomban, se fusionan unas con otras, formando lo que denominamos sincitios, y producen una serie de cambios morfológicos y bioquímicos en el cultivo celular. A ese fenómeno se le denomina efecto citopático y muchas veces lo utilizamos para el diagnóstico. Si queremos saber si hay una infección viral, tomamos una muestra, infectamos un cultivo y si somos capaces de ver a microscopio óptico ese efecto citopático en las células, sabemos que hay una infección por un virus. A veces el virus lo que puede producir es un descontrol total de la célula. El virus infecta la célula y la célula, en vez de producir el virus, lo que hace es descontrolarse, desdiferenciarse. Y en ese sentido la célula se pone a crecer como loca, ¿vale? Es lo que llamamos un tumor. Hay tumores que son causados por una infección viral. Imaginaos, por ejemplo, una verruga. Una verruga es la infección por lo que se llama un papilomavirus que infecta una célula epitelial de la piel y esa célula, en vez de producir virus, lo que se hace es se desdiferencia, es como si se volviera loca, ¿verdad? Y lo que forma es una verruga. Esa verruga es un tumor benigno. Puede ser más o menos incómodo, más o menos feo, según donde te salga la verruga, pero es un tumor benigno. Lo que pasa es que en algunos casos esos tumores acaban siendo un cáncer. Por ejemplo, el papilomavirus humano lo que produce es el cáncer de cuello de útero, el cáncer de cérvix, de la misma manera porque descontrola esas células. Hoy en día incluso sabemos que hasta el 15% de los cánceres, la causa es la infección por un virus. Por eso decimos que los virus son auténticos piratas de las células. Vamos a ver ahora cómo se multiplica un virus dentro de una célula. ¿Cuál es la vida del virus en el interior de la célula? ¿Cuáles son las distintas etapas? Etapas desde la unión, la entrada dentro de la célula, cómo se multiplica y cómo se ensambla el virus en el interior de la célula y cómo llega a salir. Una de las etapas más importantes es la etapa de unión del virus a la célula. Esa etapa de unión es una etapa donde, radica la especificidad de la infección, porque son proteínas del virus, normalmente proteínas de la cápside, que de las que ya hemos hablado, proteínas de la envoltura, que se fusionan, se unen a receptores celulares. De manera que eso explica por qué el virus de la gripe, por ejemplo, te infecta células del tracto respiratorio y no te afecta a las células del hígado. ¿Por qué el virus de la hepatitis te infecta las células hepáticas y no células cardíacas, etcétera? Eso es debido a esta etapa de unión, que como digo es una etapa específica y que hace que cada virus no infecte cualquier célula, sino solo aquella célula para la cual tienen receptores y se da esa unión entre el receptor y las proteínas del virus. Una vez que se ha dado la unión del virus a la célula, el siguiente paso es ya la entrada propiamente dicha del virus al interior de la célula. Esa entrada simplemente puede ser porque se forma una especie de burbuja o de endosoma que capta al virus en el interior de la célula y ese endosoma luego se fusiona con otra partícula celular y al final tenemos el virus dentro de la célula. En otros casos, en los virus que tienen, por ejemplo, envoltura, lo que se tiene que dar es una fusión de la envoltura del virus con la membrana plasmática de la célula.
Imagínate que estás que hay en un vaso de agua varias gotas de aceite. Imagínate esas gotas de aceite que se van acercando hasta que se tocan y se fusionan entre ellas y forman una gota de aceite más grande. Más o menos eso es lo que ocurre con un virus, porque son membranas lipídicas que se fusionan con la membrana de la célula y el virus acaba entrando. Una vez que tenemos el virus, la cápside del virus dentro de la célula, los siguientes pasos son toda la maquinaria enzimática de la célula se pone a fabricar el virus en dos etapas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, la síntesis de las proteínas virales. Se sintetizan primero las proteínas reguladoras y en una segunda etapa proteínas estructurales y a continuación se replica el genoma viral, se forman genomas virales. De manera que al final toda la célula se pone a sintetizar proteínas virales y a reproducir el genoma del virus. En una segunda etapa lo que ocurre es el ensamblaje, el montaje de todas estas piezas dentro de la célula. Esa etapa de ensamblaje se van uniendo las proteínas de la cápside y van englobando el genoma viral. Es como en un juego de Lego, igual vas cogiendo las piezas y vas montando las piezas hasta que tienes toda la estructura con el genoma viral en su interior. Después del ensamblaje lo que se tiene que dar es la maduración del virus, que es simplemente que ese virus acaba siendo infeccioso. En ese juego de Lego es cuando al final consigues que todas las piezas encajen perfectamente. Y es entonces ya cuando ese virus pasa a ser infeccioso. En los últimos estadios de la multiplicación del virus lo que ocurre ya es la salida del virus de la célula. Puede ser porque la célula estalle, explote y libere cientos de partículas virales, o en otros casos lo que ocurre es que al virus le interesa mantener la célula viva y lo que va es saliendo por un proceso de gemación de la célula, llevándose, arrastrando consigo parte de la membrana plasmática. Membrana plasmática de la célula que acabará siendo la envoltura del virus. En algunos casos el proceso es un poquito más complejo y puede ocurrir como es en el caso del virus HIV, en que en este proceso el genoma del virus se integre por un proceso de corte y empalme, se integre y se quede escondido en el genoma de la célula, en forma de que se denomina provirus. En este caso, como es el virus HIV que estoy diciendo, el virus queda escondido, latente durante mucho tiempo en el interior de la célula, hasta que en determinadas condiciones se vuelve a reactivar, vuelve a expresarse y entonces comenzaría otra vez el ciclo lítico que hemos comentado. Como ves, es un viaje apasionante del virus desde que se fusiona en el primer momento hasta que sale, un viaje apasionante del virus en el interior de la célula. Células que se dedican a multiplicar los virus. A veces cuando vas al médico y tienes una infección te recetan antibióticos, pero otras veces te dicen que tienes un virus y no te recetan antibióticos. ¿Por qué los antibióticos no hacen nada contra los virus? Los antibióticos son sustancias químicas que inhiben o matan a las bacterias. Normalmente interfieren con algún proceso de la síntesis de algún compuesto distinto al de las células, de nuestras células, como puede ser la pared celular bacteriana o la síntesis de proteínas de las bacterias. En cambio, como hemos dicho que los virus no tienen metabolismo, son parásitos metabólicos, como hemos dicho que utilizan el metabolismo de la célula, los antibióticos no tienen ninguna acción contra los virus. Por eso no utilizamos antibióticos para controlar las infecciones virales. El desarrollo de sustancias antivirales es mucho más costoso porque no tenemos que alterar la célula que es la que produce al virus. Y por eso las sustancias antivirales a veces tienen más efectos secundarios que los antibióticos. Son más difíciles de conseguir, son más costosos, uno normalmente tarda más años en desarrollar esas sustancias antivirales y normalmente hay que dedicarle muchos millones de euros. Sin embargo, como hemos visto en el proceso de multiplicación del virus dentro de la célula, podemos detectar algunos momentos en los que nos pueden permitir diseñar algunas sustancias antivirales que bloqueen, haciendo el menor daño posible a la célula, que bloqueen la multiplicación del virus. Vamos a ver algunos ejemplos.
Uno de los ejemplos serían las sustancias que inhiben la unión del virus a la célula. Suelen ser normalmente pequeños péptidos que bloquean, se pegan a las proteínas del virus e impiden que el virus se pegue a la célula. En otros casos son péptidos que lo que hacen es rebozar o tapizar los receptores celulares y el virus no puede pegarse, no puede entrar. Sin embargo, con la enorme variabilidad de los virus, a veces los virus cambian tanto que no podemos diseñar nuevos péptidos. Y aunque tengamos un péptido, el virus se hace resistente a esa sustancia antiviral. En otros casos, las sustancias antivirales lo que hacen es evitar la fusión de las envolturas, un virus con envolturas. Por ejemplo, la amantadina. La amantadina es una sustancia antigripal que impide que el virus de la gripe se fusione, que su envoltura se fusione con las membranas de la célula e impide que el virus pueda entrar. En otros casos, lo que se suele hacer es evitar la replicación del virus. Las dianas suelen ser los fenómenos de replicación del virus. Sería el ejemplo del aciclovir, que es una sustancia que se utiliza para inhibir la replicación del herpes, e inhibe la replicación del virus herpes, o el AZT, el famoso AZT, la citotimidina, que es un antirretroviral, que lo que hace es inhibir en este caso la ritotranscriptasa, esa enzima necesaria para la replicación del virus. Hemos visto antes en el proceso de multiplicación del virus dentro de una célula la última etapa, la etapa que hemos denominado de maduración, en la que es necesaria para que el virus acabe siendo infectivo. En esa etapa de maduración a veces intervienen algunas proteasas virales, algunas enzimas que hacen que el virus madure. Ahí podríamos diseñar lo que se denominan los inhibidores de las proteasas, que también se utilizan en el caso del VIH, que inhiben la última etapa de maduración del virus y que evita que el virus acabe siendo infeccioso. Como vemos, es toda una lucha entre el propio virus y nosotros, porque los virus van cambiando y se van haciendo resistentes a esas sustancias antivirales que vamos diseñando. Es una lucha apasionante entre la velocidad de cambio del virus y nuestra capacidad de poder diseñar nuevas sustancias. Una lucha apasionante en la que muchas veces nosotros no ganamos y nos gana el virus.